Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy paso por aquí para hablarles del enojo, una emoción que conozco tanto y que he sanado tanto, que por eso quiero compartir con ustedes todo el aprendizaje para poder guiarlos y orientarlos, porque es una emoción tan intensa y que nos perjudica mucho en muchos aspectos si no sabemos cómo llevarla, si no sabemos qué hacer con ella. Ahora, si la entendemos y nos entendemos en ella, puede ser altamente sanadora y eso es lo que vamos a ver aquí. En principio, lo que tenemos que tener en claro es que enojarse no está nada mal. Quizás ahora esté cambiando un poco la educación en los niños, pero los de mi generación o incluso más hacia atrás, cuando éramos pequeños nos enseñaron que enojarse no era correcto, no era lo indicado, ¿sí? Que estaba mal enojarse con amigos, con el vecinito, con los hermanos, con los padres. No nos dejaban expresar nuestros enojos y todas las emociones. Entonces, tenemos que tener esto muy en claro. Enojarse está bien. ¿Por qué? ¿Porque tenemos razón en lo que nos estamos enojando? No, no estoy hablando de eso. ¿Por qué está bien enojarse? Y cuando lo sentimos el enojo tenemos que ser los primeros en validarlo. Porque ese enojo está hablando de nosotros, de algo que nos está sucediendo, del autoconocimiento, ¿sí? Del autoconocimiento de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Y es primordial, tanto en un camino evolutivo, espiritual, como en el desarrollo personal, conocerse a uno mismo, saber si está enojado y por qué está enojado. Por lo general, las causas de ese enojo van mucho más allá de lo que está aconteciendo en este momento. Por ejemplo, si algo me enoja de lo que está haciendo mi pareja en este momento, más allá de esta circunstancia actual, las causas profundas de mi verdadero enojo están mucho más escondidas en nuestro interior, ¿sí? Y a eso es donde vamos a ir para poder sanarlas. El enojo es mío, no es que la persona me hace sentir el enojo está dentro de mí y tengo que averiguar por qué. En mi experiencia personal con mi vida misma y atendiendo a muchos consultantes durante muchos años, he descubierto 5 causas profundas que pueden estar provocándonos el enojo en nuestra vida actual, en la vida cotidiana de hoy. Cuando estamos realmente muy enojados, una de las primeras y más importantes causas puede estar en el trauma infantil. Un trauma es una herida psíquica y también neurobiológica. Las conexiones cerebrales se ven alteradas y empieza a funcionar de una manera incorrecta. Por ende, los sistemas corporales también empiezan a funcionar de una manera no saludable. A grandes rasgos hay 2 tipos de traumas: el trauma agudo y el trauma complejo. Los traumas agudos son aquellos que se dan en una situación límite, que se viven como una amenaza de muerte, como puede ser una catástrofe, un accidente, un robo. Y luego está el trauma complejo, que son aquellos que se dan de manera reiterativa en la edad temprana, en la edad del desarrollo, y que no suelen suceder con nuestros cuidadores, con nuestros padres, con nuestros maestros, donde el niño o la niña no tiene los recursos suficientes para hacer frente y que por lo general entonces termina silenciándolas, porque siente que tiene que silenciarlas o porque los obligan a silenciarlas. Pueden ser, por ejemplo, el maltrato emocional, el maltrato físico, la humillación, la vergüenza, el abandono, hacerle sentir todas esas cosas al niño que son vividas por él como inasumibles. Le duelen muchísimo, lo hacen sufrir un montón y no tiene las capacidades para poder vivir eso y lamentablemente no salir lastimado. O cuando cuenta algo que le han hecho no es creído, no es validado. Entonces el niño sufre todo eso en silencio encima, que es lo peor. Todos tenemos en mayor o menor medida este tipo de traumas. ¿Por qué? Porque el abandono y la falta de contención emocional es moneda corriente. Esto sucede por la falta de conciencia de la humanidad en general
con respecto a educar y a tratar desde el amor, con amorosidad, con ternura, con cariño. Entonces los niños terminan creciendo en ambientes no seguros, donde se sienten totalmente inestables, donde se sienten no comprendidos, no amados, donde sus necesidades no son resueltas. Entonces, esa no resolución de lo que necesitan en ese momento y de manera repetida va generando este daño emocional que luego se refleja en la vida adulta con un montón de problemas para relacionarse. Y así nos vamos traspasando el dolor de generación en generación, porque nuestros cuidadores, nuestros padres les ha pasado lo mismo, a nuestros abuelos les ha pasado lo mismo, y es un tema de todos el trauma, que debería hablarse muchísimo más para poder sanarlo y para poder estar mejor todos. Deberíamos hacernos cargo que esto es algo que afecta a la salud psíquica, y ya hay estudios científicos que aprueban también que afecta la salud física luego cuando somos adultos, debido a todo el estrés acumulado que esa persona desde niñita, desde niñito, fue juntando a lo largo de toda su vida. Se lo llama estrés tóxico a eso que viven los niños, ¿no? De estar en una situación en la que no pueden hacer nada y se sienten totalmente vulnerables. Pero tenemos que crecer, desarrollarnos, madurar, y entonces estas emociones quedan absolutamente reprimidas en función de llegar a ser una persona adulta con una vida normal, que supuestamente se siente bien y que desarrolla sus funciones que se esperan de ese adulto. Es importante que podamos ver cuáles fueron esas heridas que nosotros hemos tenido de pequeños. ¿Y cómo es que las llegamos a ver? Y las llegamos a ver en realidad porque algo nos afecta hoy en día. Por ejemplo, si te peleas con tu pareja, ¿sí? Y cuando te peleas y queda una discusión, te arrebata muchísimo miedo. Te sientes totalmente con ansiedad, totalmente desestabilizado y sacado de tu eje. Eso te está hablando de un trauma. De un trauma donde se reactiva ese miedo de ser abandonado. No porque hayas sido abandonado física, materialmente, quizás nunca lo fuiste, pero sí emocionalmente. Y por ejemplo, es una manera que la vida actual te está hablando de algo mucho más profundo, porque si no, no te desestabilizarías tanto con una situación en la vida adulta. Si te provoca esa desestabilización, es porque te está hablando de algo muchísimo más profundo. Y así es como podemos hacer consciente esas cosas que pasaron en la infancia, para hacernos cargo, para poder sanarlas con mucha paciencia, con mucho amor. Si, por ejemplo, nos lo despierta nuestra pareja, poder conversarlo con nuestra pareja, que nos vaya comprendiendo, nosotros comprender los traumas de nuestra pareja y así ir sanando incluso de a dos, ¿no? Esto es muy importante, poder ver que nos pasa a todos y que sanarlo es necesario para tener una vida normal, ¿no? Para tener una vida en la que nuestro sistema nervioso no se vea alterado de manera permanente. Se puede sanar. Primero verlo, reconocerlo, aceptarlo, ¿sí? Para poder cicatrizar esas heridas. Poder aceptar lo que nos sucedió y poder integrarlo con paciencia, tiempo. Y muchas veces necesitamos, ¿sí?, de una ayuda terapéutica para ir trabajando estas emociones y esta reactivación del sistema nervioso. Es muy importante poder expresar esas emociones, ese miedo, ese enojo, poder hablarlo, poder expresarlo, poder liberarlo, incluso corporalmente también. Y después de todo ese cimbronazo, de esa oscuridad total del túnel por la que uno pasa, después se tiene que empezar a ver cierta luz. Después es necesario poder perdonar a aquellas personas que nos hicieron sentir eso cuando éramos muy pequeños, aquellas situaciones que nos hicieron sentir extremadamente vulnerables. Sin llegar a ese estado natural del perdón, es imposible la sanación. No tiene que ser forzado, tenemos que caer en el perdón. Hablando y hablando de esta temática, integrándola y aceptándola cada vez más,
nos vamos a ir dando cuenta que eso que nos molesta hoy cada vez empieza a molestar y afectar menos mi sistema nervioso, cada vez empieza a ser más desapercibido para mí sin alterar mis funciones corporales. Entonces eso quiere decir que lo vamos sanando. Vamos ahora a la segunda causa que yo creo muy importante cuando algo te está molestando o enojando en la vida actual. Y es el tema de las necesidades y los anhelos sin cumplir, ¿sí? Cuando algo te está molestando en una situación de la vida cotidiana, puede tener que ver con ciertas necesidades que no estás haciendo valer y que sí necesitas realmente. Como por ejemplo, poner límites frente a algo que no quieres hacer y terminas haciendo una vez, 2 veces, 3 veces y vas y lo haces otra vez aunque no quieres hacerlo, ¿sí? O aunque alguien te pida algo para hacer y vos sin mucha gana lo haces 1, 2, 3, bueno, eso te está enojando y por ahí saltás por cualquier otra cosa, ¿sí? Lo cierto es que ahí tenés una necesidad, no hacerlo más o no hacerlo por un tiempo, y es un límite que tenés que aprender a poner. El otro tema muy importante, como acabo de decir, son los anhelos, aquellas necesidades del alma, para llamarlo de alguna manera, aquel propósito que venimos a hacer en este mundo, en esta vida, que venimos a dar. Si por alguna razón no lo estamos haciendo, también suele enojarnos mucho y también suele saltar en cualquier otro momento. Pero la causa profunda puede tener con no poder estar desarrollando y expandiendo tu ser en este mundo. Y eso causa mucha insatisfacción y enojo. Otra de las razones por las cuales podemos enojarnos. Y bastante es cuando creemos que las cosas tienen que ser de otra manera. Hasta a veces nos enojamos con la vida misma, con Dios, con lo que sea, porque no son como a nosotros nos gustaría. O nos enojamos con alguien más porque no es o no hace las cosas de la manera que a nosotros nos gustaría, ¿sí? Entonces, ¿está mal enojarse por esto? No. Si el enojo surge, recuerden, déjenlo surgir, porque en el dejarlo florecer y animarnos a verlo, vamos a poder comprendernos y vamos a poder entender quiénes somos. Por ejemplo, si nos enojamos porque alguien hace las cosas de una manera no como a nosotros nos gustaría, nos está hablando de nuestras creencias y de nuestros programas. Entonces, gracias a ese enojo que se despierta, podemos saber cuáles son esos sistemas programados en nuestro cerebro que por lo general son inconscientes y que gracias a ellos reaccionamos de manera automática, gracias a ellos nos imponemos frente a los demás, queremos hacer valer solo nuestro punto de vista como si fuera una verdad. Es bueno que surja para poder conocer que quizás es solo una posibilidad nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de creer de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, al ver esto, a ver esos programas condicionantes, podemos también empezar a liberarnos de ellos. Si no los vemos primero, es imposible soltarlos. Y por lo general siempre funcionan de manera automática hasta que uno logra hacerlos conscientes. ¿Y quién es el que nos da la posibilidad para hacerlos conscientes? Nuestra emoción del enojo. El enojo mismo es aquel que nos permite esta oportunidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo veamos claro. Si alguien actúa contigo de una manera indiferente y no te gusta que esa persona que en un momento no te fue indiferente, ahora sea indiferente. Esa indiferencia quizás te esté mostrando que tú eres indiferente contigo mismo. Y esa indiferencia de la otra persona te está mostrando que no puedes controlar lo que hace esa persona. Aunque no te guste, decidió ser indiferente, ¿ok? Y eso está fuera de nuestro control. Aceptar que el otro hace lo que quiere, lo que puede, es también soltar el control de las situaciones y dejar que cada uno sea como es. Y eso puede ir alivianando estos enojos. Bueno, antes de continuar con el cuarto y quinto punto, te quiero pedir que si te está sirviendo este video, lo compartas con alguien que le pueda ser útil también,
que sientas que sufre mucho también sus enojos, para que aprenda a gestionarlos y a sanarlos, ¿sí? También te pido si podés darle una suscripción a mi canal, hacerle clic en la campanita para que te avise cada vez que comparto algún video de estos que te pueda ser útil, ¿sí? Así me ayudan a poder seguir sosteniendo este canal. Otro punto, y también muy importante, es que cuando algo te enoja de alguien, puede estar queriéndote hablar de tu propia sombra, la famosa sombra. Aquello que no te gusta de otro, en realidad te está reflejando algo de vos mismo que no te gusta y que está totalmente en la sombra, escondido, que es totalmente inconsciente para ti. La sombra es aquella faceta de tu personalidad que no quieres mostrar, que no quieres asumir, que está literalmente fuera de la luz. Surgen en la infancia justamente por esconder aquellas cosas que nacían de nuestro interior y que los adultos nos decían que estaba mal sentirlas, que estaba mal ser así, que daba vergüenza ser así. Entonces las reprimimos, las escondemos. Las escondemos para sentirnos amados, porque si las mostramos sentimos que no nos aman. Entonces las escondemos, las reprimimos para poder lograr sentirnos queridos y sentirnos parte de algo, de alguien, el famoso sentido de pertenencia. Lo importante es que entiendas que es totalmente natural tener estas sombras. Todos las tenemos también, ¿sí? Y que para poder encontrarlas, lo que tienes que hacer es que cuando te enoja algo de alguien, ¿sí? Cuando te molesta, te fastidia una actitud de una persona, por lo general, tienes que ir hacia vos. En vez de culpabilizar, hablar mal de la otra persona, juzgarlo porque hace esto, porque no me gusta esto, mira qué actitud tiene. Eso, silenciarlo, poner un espejo, mirar hacia acá y decir, ¿en qué aspecto de mi vida o con qué otra persona yo soy así como esa persona que no me gusta? Por ejemplo, si tu jefe tiene una manera de ser desconsiderada contigo, que no te valora, ¿sí? Entonces, en vez de sufrir a tu jefe, juzgarlo, criticarlo y demás, que después se puede hacer algo con eso, pero también es tema de otro video, lo que te conviene hacer es mirar en qué aspecto de tu vida, quizás vos con tus vínculos afectivos y no en el trabajo, pero con tus vínculos afectivos o con alguien en particular en una determinada situación, vos también seas así. Entonces, cuando veas eso, no lo rechaces, no tengas miedo a tus sombras. Es lo que somos. ¿Cómo vamos a tener miedo a lo que somos? ¿Cómo vamos a pensar que está mal que seamos como somos? No hagamos lo mismo que nos hicieron a nosotros cuando éramos chicos. Abracémonos, entendamos por qué somos así, ¿sí? Y esta es la mejor manera de mirar y trascender nuestras sombras, porque tomándolo como naturalidad, como parte de nuestra personalidad, que no quiere decir que nuestro ser sea eso, sino como parte de la personalidad, vamos a relajarnos muchísimo más, vamos a ser más íntegros, más verdaderos, más auténticos y vamos a estar más en paz con nosotros mismos cuando sepamos que tal vez en algunas circunstancias somos un poco desconsiderados. Y ya teniendo ese carácter de nuestra personalidad más asumido, más aceptado, quizás después podamos trabajarlo para que sea menos. Pero si primero no lo vemos, no lo aceptamos y no lo integramos a nuestra identidad, es muy difícil lograrlo. Bueno, vamos a esta quinta y última causa profunda de nuestros enojos. Si vos conoces otra, has sentido otra por la cual sueles enojarte bastante, me gustaría que lo compartas en los comentarios, así vamos creciendo y evolucionando todos juntos, aprendiendo el uno del otro. Bueno, esta causa que he encontrado tiene que ver con un enojo muy recurrente, o sea, que por cualquier cosita estamos molestos, cualquier cosita nos irrita y es probable que se deba a un estrés crónico. A un estrés crónico que llegamos a eso debido a todas las causas anteriores, también al modo de vida que hoy llevamos, en acelere, con mucha vertiginosidad, realizando un montón de actividades. Entonces, por ejemplo, con lo que hemos visto de la niñez,
con los traumas. Ese estrés tóxico de la niñez se va acumulando con el correr del tiempo y uno, a medida que crece y se va transformando en un adolescente, joven adulto y adultez, va eligiendo, atrayendo también y eligiendo, a veces no conscientemente, muchas situaciones de la vida que no sean familiares a aquello que vivimos en la infancia. Entonces terminamos viviendo en la adultez también un montón de situaciones que nos hacen enojar. Esto entonces se va acumulando y va agotando al sistema nervioso de tanta activación, ¿no? Reactivación, y lo va haciendo cada vez más hipersensible. Entonces el estrés crónico genera cierta irritación, cierta molestia, o sea, molestia constante, ¿no? Como que cualquier cosa me irrita. Así que hay que estar atento, y cuando vemos que que hemos caído en estrés crónico, lo importante es poder parar la pelota y revisar todo lo anterior que hemos hablado, ¿no? También es muy importante y necesario aprender a relajar, a descansar y empezar a hacer prácticas espirituales, prácticas respiratorias, prácticas de plena atención, que nos den momentos de descanso, porque cuando caímos en estrés crónico, el sistema nervioso está totalmente agotado y necesita descansar. Es fundamental entonces tomar tiempo y energía para sanar todo aquello que ya ha pasado de las causas anteriores, darle tiempo y espacio a nuestras prácticas espirituales en conexión con nuestro ser, que eso nos aliviana, nos da ese refugio que no hemos tenido. Empezar a ser consciente cada vez más de la unión con el ser nos hace habitar nuestra existencia y nuestra vida, ¿sí? Nos da ese origen, esa conexión con la fuente que nos hace sentirnos siempre en unión. Esto sana también y muy determinantemente ese abandono que hemos sentido. Estar plenamente y conscientemente conectado al ser nos permite esa posibilidad. Y además, bueno, en la vida cotidiana, cuando llegamos al estrés crónico, es importante empezar a bajar la cantidad de cosas que hacemos y la velocidad con la que las hacemos, porque tanto una como la otra aceleran al sistema nervioso, lo hipersensibilizan cada vez más y es necesario hacer menos y más lentamente. Bueno, hemos llegado al final de este video, que espero les haya sido de utilidad para entender el enojo en sus vidas y que les permita abrirse a poder verlo, reconocerlo, aceptarlo y sanarlo, para que así podamos trascender esta emoción lo más posible y podamos vivir una vida en calma, paz, mayormente en estado de unión y conciencia con el ser y toda esta existencia. Un abrazo grande para todos.